Tenemos a un hombre conocedor de la política, de las leyes, no solo la política vernácula de nuestro país, sino también a nivel internacional. Así que está con nosotros el doctor Luis Díaz Martínez. Bienvenido a Conexión. Gracias, David. Luchamos Salvador, porque estuviese aquí. Carlos y Félix. Buenas tardes, doctor. Luchamos porque estuviese aquí sí. y Ya lo gracias tenemos. a Dios ya lo tenemos. Un placer tenerlo por aquí, doctor. Gracias. Bueno, como a mí me gusta ser caballero, son las damas primero. Bueno, no, vamos a iniciar inmediatamente con este manjar que vamos a tener en esta tarde. Me gustaría saber, doctor, cómo usted interpreta la decisión del gobierno transitorio de Haití de contratar una empresa como Vectus Global para enfrentar las pandillas. Bueno, es un tema que ha despertado mi atención por la realidad de que yo conformo parte de una familia militar relacionada, yo soy veterano de la guerra de Vietnam, del ejército americano, mis hijos están relacionados a la guerra de Irak y a la guerra de Afganistán y a otros niveles de trabajo con el Departamento de Defensa, incluyendo mi hija y su esposo, graduados de la West Point Academy. Así que tenemos una trayectoria de carrera militar en la familia y conocimiento de algunos detalles en el orden militar internacional. Qué bien, qué bien. Sí. Bueno, la pregunta sobre la contrata de mercenarios, de una compañía de mercenarios para actuar intervenir en la crisis, en la seria política crisis que vive Haití, tiene sus connotaciones. Y tiene connotaciones, yo diría, de alto riesgo para la estabilidad de nuestra soberanía y de nuestra institución como Estado. Quizás la gente desconoce el alcance y el manejo de un equipo mercenario que tiene condiciones militares, tiene equipos de guerra y que puede intervenir libremente, exonerado de las convenciones internacionales de guerra, de un tribunal internacional de guerra. En otras palabras, si tenemos el problema de las gangas criminales en Haití, tenemos ahora una ganga de mercenarios en Haití, con una connotación extranjera, que interviene en Haití a desconocimiento, creo yo, de nuestras instituciones del Estado Dominicano, porque me parece extraño, no sé hasta dónde, el frágil gobierno interino de nuestra hermana República de Haití, que tiene muy poca legitimidad y muy poca estabilidad, donde las gangas criminales controlan casi el 90% de la capital de Puerto Príncipe, con muy poco espacio. Entonces tú tienes aquí un ejército de mercenarios. La pregunta es ¿quién los contrata? Porque los mercenarios no tienen vinculación internacional legítima con ninguna institución. Pero nosotros sospechamos que este señor, Eric Prince, es un amigo del presidente Donald Trump y de alguna manera ha habido una influencia para evitar la intervención directa de las fuerzas militares americanas que están sujetas a las convenciones internacionales. En este caso, los mercenarios no. Los mercenarios son agentes libres, no están sujetos a ninguna convención internacional, incluso no les responden a ningún tribunal de guerra internacional. Entonces yo he creado par de escenarios. Vamos a suponer que los mercenarios confronten las gangas haitianas y que las gangas haitianas huyendo, perseguidas por las gangas mercenarias, yo le llamo las gangas mercenarias. Sí, porque son criminales contra criminales. Sí, entonces incursionan accidentalmente en territorio dominicano. Los mercenarios persiguen a las gangas haitianas, entran por accidente o por intención a territorio dominicano. Entonces yo pregunto, ¿bajo cuáles estamentos jurídicos internacionales podemos nosotros responderle como Estado dominicano a esa intervención de gangas criminales y de mercenarios criminales? ¿Dónde está el tribunal? ¿Dónde está la plataforma para confrontarlo? No lo hay. Entonces no sé hasta dónde el Estado dominicano está observando pasivamente lo que significa la intervención de un equipo militarizado, sin vinculación legal con nadie. Y no solamente, lo que más me llama la atención es que es un acuerdo de 10 años.
De O 10 sea, años. con esos mercenarios. Wow. Es un acuerdo de 10 años. Pero, Contrato de 10 o sea, años. ¿en qué nos afectaría? Bueno, ya usted hablaba sobre el asunto de que podrían entrar esos malandrines, esos mercenarios, incluso aquellas gangas que están allí en Haití actualmente, que de hecho, para muchos de nosotros, eso es prácticamente tráfico libre Sí. de entrada y salida de ellos aquí en el país. Pero nosotros aquí estamos, o sea, el pueblo ya no está ajeno a todo esto. ¿Qué está haciendo? ¿Qué respuesta nos está dando o le está dando el gobierno dominicano a esta situación? Bueno, la comunidad haitiana, que se autodenomina de intelectuales, tú hablas con un haitiano, él no usa la palabra profesional, él usa la palabra intelectual. O sea que le da un estatus de Más mayor alto, capacidad claro, a cualquier otro nivel de profesionalidad. Ese es el concepto de nuestros hermanos haitianos. En ese sentido, la comunidad haitiana ha sido muy diligente, muy hábil en el manejo diplomático en cuanto a República Dominicana. Ellos tienen una escuela de diplomacia. Incluso hay estos personajes intelectuales haitianos ocupan en su mayoría ministerios, comisiones en los estamentos en organismos internacionales increíbles. Los dominicanos no. Tenemos una escuela de carrera diplomática muy eventual. Cada 4 años se desmantela. No hay un equipo diplomático perenne, permanente, especialmente especializado en las relaciones bilaterales dominico-haitianas. Estamos sujetos a los nuevos gobiernos, los nuevos partidos. Entonces, queremos puntualizar el efecto de los mercenarios en Haití. Tiene serias repercusiones. Tiene serias repercusiones porque puede haber una violación de la línea fronteriza, una ganga persiguiendo a la otra. La pregunta mía es cómo va a responder el Estado Dominicano ante la incursión de la ganga de los mercenarios. ¿Cómo va a responder? Supongamos que aprecie a uno, lo aprecie. ¿Cómo lo va a juzgar? ¿Qué usted recomendaría? No, espérate, porque el asunto va más de ahí. Suponte tú otro escenario. Algunos de los mercenarios son heridos, tienen una situación médica de gravedad. Resulta que cuando las gangas criminales arreciaron sus ataques, el cuerpo diplomático de varios países tuvo que usar a República Dominicana como puente para poder ser evacuado de Haití. En algunos casos, emergencias médicas humanitarias para ser tratado en República Dominicana y luego ser evacuado a un tercer país. Algunos pudieron ser evacuados directamente de Haití a Miami y hubo hasta ataques y balaceras a aviones que intentaban aterrizar en Puerto Príncipe. ¿Qué resulta si tenemos varios mercenarios heridos? República Dominicana los va a aceptar por razones humanitarias. Y la pregunta, ¿bajo qué convención diplomática? Es que no la hay con ellos. Haití no tiene ni siquiera. Es que no la hay. No. Entonces, eso pone a República Dominicana en una situación, que me lo digan los especialistas, yo no soy diplomático de carrera, ni soy un politólogo summa cum laude, pero yo percibo que tenemos una situación clara y oscura, y más oscura que clara, muy seria, con los mercenarios. Y quiero antes que se me pase, es un acuerdo de 10 años, de tener el control militar de Haití, como si fuera un ejército, que no le responde a un acuerdo convencional y bilateral a la República Dominicana, porque no hay un ejército en Haití. En segundo orden, 10 años implica 2 periodos electorales de República Dominicana en nuestro sistema democrático. En otras palabras. 2 periodos y un chin más. Sí, entonces estamos transitando un factor de tiempo donde los mercenarios tienen control absoluto de las acciones militares en Haití, pero no termina ahí. Dice que estabilizando ellos la situación militar de confrontación con las gangas criminales, ellos asumen el control de la aduana de Haití. Pero espérate. El asumir el control, tampoco soy especialista en asuntos aduanales internacionales, el asumir el control de la línea fronteriza y el sistema aduanal haitiano, donde República Dominicana, libre y soberana, tiene acuerdos bilaterales, aduanales, con todos los países del mundo. ¿Con qué demonio
el Estado dominicano va a relacionar su intercambio de aranceles aduanales con una ganga de mercenarios que no representan la estadidad del gobierno haitiano. Yo quiero que nuestros políticos y funcionarios dominicanos nos den respuesta, porque yo oigo un silencio sepulcral. Seguro no la De- tienen, por de eso el hecho- de hecho no- silencio. Hasta el momento. Exacto. Claro. Eso es así. Doctor, hace unos meses el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dijo que se necesitaban entre 16 y 17 mil efectivos para poder combatir las bandas haitianas. Actualmente quedan, de los 1.000 efectivos que envió Kenia, quedan unos cuantos porque me dicen que lo han matado casi a todos. Bueno, entonces, ¿qué ha O se han pasado? ido o lo han matado. yo tengo ¿Qué? amigos del otro lado de la frontera, amigos muy creíbles y muy confiables. Y yo le digo, oye, acabo de leer que han incursionado en Derma o en Carrefour o Ciudad Solier y que han matado 50 gangueros. Pero cada vez que yo leo un reporte de estos gangueros asesinados o acribillados, yo no he visto todavía la primera foto donde alineadamente aparezcan los cadáveres de esos gangueros acribillados. No he visto la primera foto. Esa persona me comentó y me dijo, ni la va a ver tampoco. La policía keniana no se atreve a salir un paso más allá del territorio que ellos controlan en Puerto Príncipe. Imagínese usted. Entonces, ¿está descartada la opción militar Bueno, por yo te Estados voy, Unidos y la ONU? yo te voy a decir una cosa. Lamentablemente, como todo conflicto bélico, las partes contrarias, los buenos y los villanos, siempre están llamados a una negociación de paz. En la negociación de paz, tú confrontas las partes contrarias. Y en este caso, las gangas criminales en Haití ya son una parte contraria del conflicto. Y quieras tú o no, una negociación de pacificación en Haití implica sentarlos a ellos en la mesa de negociación, ya sea que haya que expatriarlo voluntariamente, hacerles algunas concesiones de interés político, civil, una transición, una pacificación. No puede haber pacificación en Haití sin acuerdos con las gangas criminales. Y punto. Y República Dominicana tiene que mantenerse en la expectativa porque cualquier resultado de paz en Haití va a ser un resultado con gangas criminales. Y nosotros vamos a tener que asumir ese tipo de acuerdos de pacificación, para bien o para mal. Es así, doctor. Una preguntita. ¿Qué enseñanza nos deja a nosotros el asesinato del presidente Jovenel Moïse sobre este tema de los mercenarios? Bueno, hablamos precisamente, se sindica a mercenarios de origen colombiano en la muerte del presidente Juvenal. Y tal es así lo que yo he dicho previamente. Es difícil judicializar a mercenarios. Primeramente por el origen de sus países. Segundo porque las convenciones internacionales no cubren el trato y las relaciones con mercenarios. Porque son grupos y sectores que se manejan al margen de todo tipo de ley y de todo tipo de institucionalidad. Son mercenarios, criminales por paga, al mejor postor. Y hay un principio de la exa justicia que dice que con los criminales no se negocia. Lamentablemente en Haití va a haber que negociar con los criminales y ahora con los mercenarios, porque ellos van a crear un derecho. Van a crear un derecho. Y ese derecho privado, que no sabemos cuál es el acuerdo, cuál es el contrato del frágil gobierno de Haití con los mercenarios y donde el gobierno de Haití le puso a República Dominicana una copia de esos acuerdos. Porque quieran los haitianos o no, todo acuerdo de intervención en el territorio haitiano afecta las relaciones y la soberanía de la República Dominicana. Y simplemente, alegremente, el Estado dominicano no puede darse el lujo de permitir de manera indiferente y silente de que haya una incursión extranjera en Haití y que nosotros creamos que no nos va a afectar. Es lo mismo que si fueran 12,000 marines de un portaaviones americano, usted puede estar seguro que nuestra frontera está en peligro. Tan pronto una fuerza extranjera pise Haití, el próximo paso es nuestra frontera. Y punto. Doctor Díaz, estos acuerdos se habla desde marzo de este mismo año
que comenzaron, pero a mí lo que me extraña es la poca comunicación de parte del gobierno dominicano en cuanto a estos asuntos. O sea, no le están dando importancia. No le dan prácticamente a importancia. eso. Hay lo que se llama la protesta diplomática. Yo no he visto una nota de protesta diplomática ante el gobierno haitiano. ¿Qué DH hacen esas fuerzas extranjeras, foráneas, ilegítimas en territorio haitiano que pueden poner en riesgo nuestro lado y punto? Bueno, Yo entiendo, doctor, que ni las autoridades dominicanas ni la población están tomando esto en serio. Por ejemplo, el problema que yo veo en Haití, entiendo que va a llegar un punto que miles de haitianos van a intentar penetrar aquí al país. Entonces, ya lo están haciendo. Sería duplicar eso. Nuestro ejército nacional preparado para dar una respuesta en caso de que 50 mil haitianos... No lo puede hacer. Y déjame decirte, hay que entender algo. Están los acuerdos, los convenios internacionales sobre los derechos de frontera y lo de protección humanitaria en casos de desastre naturales, bélicos, como tú quieras llamarle. Una avalancha de población haitiana desesperado por hambre, por asuntos de amenaza de guerra, por asuntos de persecución ideológica, que se avalanche sobre nuestra frontera. Las Fuerzas Armadas Dominicanas no pueden disparar un solo tiro. Y eso va a llegar ese momento. No pueden disparar un solo tiro. Tienen que abrir las fronteras y dejar que pase todo el mundo. Que pase todo el mundo. Mansos y entonces, ¿por qué razón? Vamos para allá. ¿Por qué razón? Porque entonces, tan pronto bajo esas condiciones, tú entras por la fuerza. Y hay un sentido jurídico que establece donde en razones de extrema necesidad, de guerra y de hambruna, el robar y saquear para sobrevivir no es delito. No, hay un término jurídico para ello. Entonces, que tú quedes exonerado. Entonces, por la protección y de la supervivencia, esas hordas haitianas que se vean forzadas a romper nuestra fuerza, nuestra verja fronteriza, no podrás disparar un solo tiro. Y una vez penetren al país, adquieren la condición de refugiados. Oye, no de invasores, de refugiados. El estatus de refugiado se reclasifica de la siguiente manera. Refugiados por persecución ideológica, por persecución en el contexto religioso, de género, persecución política, persecución de situación humana extrema. Entonces, todas esas condiciones legítimas en los organismos internacionales, que de la cual República Dominicana ha firmado 20.000 acuerdos que no sabemos cuántos acuerdos y tratados ha hecho, violentando y comprometiendo la integridad de nuestra soberanía, aquí simplemente hay que dejarlo pasar. Están conspirando los organismos internacionales para que eso ocurra, porque ellos aparentemente no tienen ningún interés en que el problema haitiano se resuelva. Las potencias en el ajedrez de la geopolítica, las potencias tienen un libreto y son los ensayos de las fusiones y de las las coaliciones territoriales. Tú lo tienes en Chipre, la comunidad chipriota y la greco-parlante, lo tiene en Papúa Guinea, norte y sur, y hay muchos modelos de esas islitas donde se permitió que se desangraran en conflictos bélicos internos, que se desangraran, y cuando ya no había una gota más de sangre, entonces las fuerzas internacionales intervenían para hacer la partición y la división pacífica. O sea, estos son ensayos. República Dominicana es un ensayo de ese rejuego de potencias. ¿Por qué razón? Porque en la geopolítica, estratégicamente, la isla de Santo Domingo es clave para la geopolítica internacional. La competencia con China, con Rusia. Entonces, es determinante que tú quieres uno de los dos países con mucha vulnerabilidad para poder entonces tener toda la libertad necesaria de hacer una serie de cosas que no se pueden hacer en un Estado libre y soberano que maneja sus leyes. Bueno, doctor Díaz, este es un tema sumamente largo que requiere de mucha paciencia para nosotros entender, el pueblo llano entenderlo. Pero hay otro tema que nosotros nos gustaría tratarlo con usted, ya que usted, además de, es un politólogo acabado, dirige movimientos políticos, pero actualmente veo que se ha enrumbado por el asunto de las candidaturas independientes.
¿Cómo está eso desde el Congreso ahora mismo? No, ya el Congreso dijo lo último que pudo decir. El Congreso dijo que no, ¿verdad? No, primeramente es que no es una ley, es una sentencia, porque las leyes se pueden modificar y en fin, y derogar. Pero en este caso estamos hablando de una sentencia. Un abogado constitucionalista podría darnos una respuesta narrativa más correcta que la que yo puedo decir laicamente. Entonces, ¿qué tú tienes? Yo puedo, en mi análisis, donde podamos hablar del tema, tú tienes que la sentencia del Tribunal Constitucional, que es una sentencia, no crea una ley. ¿Por qué no crea una ley? Porque en los tratados de nuestra Junta Central Electoral, de hace años, la figura de candidaturas independientes está establecida. Años. ¿Y cuál es el miedo Lo único que el párrafo, que es muy escueto, es incongruente, es impreciso, incluso no habla de candidaturas, habla de candidaturas accidentales o accidentadas. Un término que hay que hacer un seminario, taller, para definir qué pensaba el legislador en esos años cuando hablaba de candidaturas independientes. Y es muy simple, era crear movimientos provinciales y municipales que pudieran competir con los partidos tradicionales, inscribir sus movimientos por una cuota del 2% de las últimas elecciones. Hasta ahí todo bien. Y la candidatura presidencial tiene un privilegio en ese contexto interpretativo de la vieja ley. ¿Cuál? Que tú podías, después que todos los candidatos presidenciales de los partidos provisionales inscribieran sus candidaturas, tú tenías 75 días antes de las elecciones inscribir una candidatura presidencial independiente. ¿Bajo qué condiciones? Increíble, con las mismas condiciones de hacer un partido político. Entonces, no tiene sentido. Entonces, para nada, el único sentido es el beneficio de que te dan 75 días antes de las elecciones para inscribir una candidatura como si fuera un partido. Doctor, ¿y qué ventajas y desventajas cree usted que tienen los independientes frente a las grandes maquinarias partidarias? Bueno, la ley fue concebida en el espíritu de abrir de democratizar las estructuras electorales para que la ciudadanía disfrute de ese pleno derecho de elegir y ser elegido. Déjame decirte, si nosotros interpretáramos los primeros párrafos de la Constitución de la República, ser dominicano, mayor de edad, elegir y ser elegido, nosotros tendríamos, antes de las elecciones, una fila de 11.500.000 dominicanos registrando candidatura por el derecho de elegir y ser elegido, y se acabó. No hay que reinterpretar la Constitución. Ahora, ¿qué? La Junta Central Electoral no es ya un tribunal, es una institución administrativa, y por tanto sus resoluciones no son punitivas, y se manejan ya como resoluciones administrativas, como tú quieras llamarle. ¿Qué resulta? Me crea mucha curiosidad que de buenas a primeras el amigo Fiallo, no sé si se comió un picapollo tarde en la noche, se sueña con una propuesta increíble de las candidaturas independientes, tiene ganancias de causa, pero para mí es extraño que una ganancia de causa, déjeme decir, los decretos y las leyes tienen autores, tienen patrocinadores y tienen dueños. Incluso tienen hasta audiencia. Y la ley que no puede caer rápidamente en la audiencia programada se engaveta hasta que llegue su momento. Entonces, esta sentencia de las candidaturas independientes es muy interesante. ¿A quién beneficia? La intención fue beneficiar, contestando tu pregunta, Carla, a la mayoría de las aspiraciones independientes que somos Movimenticos de Barahona, Baní presente, los Alcarrizos en marcha, y que no sacan más de 5 o 20, pero son aspiraciones. Hay muchas figuras ahí que pueden también, como el doctor Ricardo Nieves, el doctor... Bueno, no, estamos hablando en el manejo tradicional hasta ese día de las candidaturas. Entonces, ¿qué resulta? Que esas aspiraciones tienen sus limitaciones. Las candidaturas tradicionales siempre se van a imponer por el manejo de recursos y etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde viene mi pregunta? ¿Cuál la intención tras bastidores de esa sentencia? Si no es para beneficiar a los pequeños aspirantes, tiene que haber en el ajedrez político nacional una intención de debilitar el sistema tradicional de partidos, de manera tal que un Bukele dominicano, un Karim, un Davidcito de los Vicini pueda colar una candidatura independiente en el entendido de que si los partidos tradicionales se debilitan,
y se van a debilitar, independientemente que la Junta controle o no controle. No, eso va a llegar. ¿Sabes por qué se va a debilitar? Porque en la ley del transfugismo que pretendió regular en las elecciones donde se divide el PLD con Leonel, pretendió regular. Incluso Leonel no podía ser candidato de nuevo porque él había sido candidato previamente, y la ley específicamente dice que si usted fue candidato en un partido, no puede renunciar para ser de otro. Así y es. quiero concluir antes que se nos acabe el tiempo. Que, Sí, ya se nos acabó. Sí. Sí, ya, Pero pero tú- termine ahí. que los grandes tránsfugas que ahora mismo oponen a las candidaturas independientes han sido los grandes líderes dominicanos. Hipólito, un gran tránsfuga. Yo no sé cuál es el miedo de escúchame, ellos. Hipólito, Luis, Alburquerque, Guido, Todos se oponen. tránsfugas que se fueron de un partido a otro. Leonel se fue es un tránsfuga. O sea, los grandes tránsfuga. tránsfugas han sido los grandes líderes dominicanos. Y dejémoslo ahí. Ese debate hay que abrirlo. Bueno. Sí, es sí, importante. sí. Eso es así. Bueno, gracias al doctor Luis Díaz Martínez por compartir con nosotros estos conocimientos interesantes. Y bueno, yo creo que el tiempo tendríamos que darle la hora completita para continuar hablando. Sí, hay que seguir ese debate de la Sí, candidatura sí, claro que sí. independiente. Luis, gracias inmensa por sacar parte de su preciado tiempo y compartirlo con Gracias, nosotros. David. Gracias, Félix. Gracias, Carla.